Y finalmente, hablemos de la evolución celular. Mientras que el proceso bioquímico que suponemos originó la vida, comenzó supuestamente hace 4.000 millones de años, aunque de él no quedan huellas. Los restos estromatolitos más antiguos, dejados por lo que pudieron ser las primeras células, datan de hace 3.000 millones de años. Estos primeros seres vivos tuvieron que sobrevivir en un ambiente sin oxígeno, así que el oxígeno que permite la vida aerobia actual tiene que haber sido producido por alguien en algún momento de la historia de la Tierra. Los seres vivos más simples que se conocen son las bacterias. Estas, además de ser extraordinariamente diversas, son capaces de suministrarse la energía y los nutrientes esenciales de las fuentes más variopintas e impensables, moléculas orgánicas de todo tipo, pero también CO2 y N2. Las bacterias se clasifican, grosso modo, en arquibacterias, eubacterias. Arquibacterias y eubacterias. Las primeras, las equibacterias, pueden habitar nichos tan inhóspitos como geyser, bacterias sulfurosas, profundidades abisales. Se han encontrado bacterias capaces de sobrevivir en fondos marinos donde el agua alcanza temperaturas de más de 100 grados, debido al calor de erupciones volcánicas submarinas, o lugares extremadamente salados, halófilas. La complejidad de la maquinaria metabólica de los seres vivos actuales es extraordinaria. Cabe pensar que en el principio de la vida tal complejidad no sería necesaria, dada que el caldo primigenio estaría repleto de compuestos orgánicos del tipo de los que se han logrado producir artificialmente a partir de agua, dióxido de carbono, hidrógeno, metano y amoníaco. Ahora bien, conocida la eficacia reproductiva de las bacterias, una sola, en un medio bien abastecido, puede reproducirse hasta alcanzar los 5.000 millones de copias en tan solo medio día. No nos queda más remedio que concluir que pronto los recursos alimenticios empezarían a escasear. La consecuencia obvia es que solo aquellas células más preparadas para aprovechar al máximo los ahora escasos recursos podrían continuar viviendo. Puesto que la forma de aprovechar los recursos se basa en las capacidades de metabolizarlos y esta en la producción de enzimas, es claro que la evolución seleccionó aquellas células poseedoras de enzimas cada vez más eficientes. Se desencadenó entonces la carrera por desarrollar cada vez mejores vías metabólicas, las que poseen las células actuales, glucólisis, respiración y que se describen en el anterior capítulo. La primera vía metabólica en desarrollarse por completo debió ser necesariamente la anaerobia o glucólisis, puesto que, como hemos dicho, la atmósfera terrestre primitiva no contenía oxígeno. De hecho, todas las células actuales poseen las enzimas necesarias para la glucólisis. La cuestión a la que hay que responder ahora es: ¿de dónde ha salido todo el oxígeno y la atmósfera terrestre actual, siendo que no lo había en la atmósfera primitiva? Y también podemos preguntarnos, ¿cómo es posible que la mayor parte de la vida actual se base en el oxígeno, siendo que este elemento se acumuló en cantidades importantes no hace más de 2.000 millones de años? El oxígeno es el resultado de la aparición sobre la Tierra de una nueva forma de sintetizar compuestos orgánicos. La fotosíntesis, que utiliza la energía de las radiaciones solares para sintetizar compuestos orgánicos a partir del carbono y del agua. La clorofila es el compuesto que canaliza productivamente el proceso. Las primeras células capaces de lograr vivir a base de luz y agua, nitrógeno y carbono fueron los cianobacterias. Ellas,
junto con otras bacterias que comparte con ellas alguna de sus capacidades, fueron las responsables de que la atmósfera acumulara el oxígeno suficiente para la vida aerobia. Lamentablemente, el oxígeno afectó negativamente a muchos tipos de organismos anaerobios primitivos, debido a su capacidad de reaccionar químicamente con casi todos los componentes citoplasmáticos, impidiendo la supervivencia de buena parte de ellos. Pero aquellas células que sobrevivieron al exceso de oxígeno pudieron evolucionar y, de hecho, evolucionaron hasta ser capaces de aprovechar el oxígeno para obtener el máximo rendimiento energético de la glucosa. La respiración u oxidación aeróbica de la molécula de glucosa rinde muchísima más energía que la glucólisis. La respiración hizo bajar mucho de precio el precio de la energía. De esta manera aparecieron las bacterias aerobias. Desde luego, las células que no fueron capaces de adoptar el sistema aerobio estaban en franca desventaja en su competición con las que sí lo adoptaron. Muchas de ellas, naturalmente, desaparecieron, pero algunas desarrollaron estrategias alternativas. La predación, el parasitismo o la simbiosis con las células aerobias. Esta última estrategia, la simbiosis, parece ser la explicación del tipo de metabolismo de las células eucariotas actuales. Las mitocondrias serían un tipo de organismo procariótico, capaz de compartir la energía aerobia con las células dentro del cual vive, mientras que los cloroplastos son procariotas del tipo de las cianobacterias y, por tanto, sintetizan compuestos orgánicos para las células vegetales en las que habitan, valiéndose de la clorofila. Los organismos unicelulares, eucariotas o procariotas han tenido un enorme éxito en la colonización del planeta. Muchos de estos organismos son autosuficientes, ya que son capaces de sintetizar todas las sustancias que necesitan para vivir a partir de unos pocos nutrientes que pueden obtener de su entorno. ¿Cómo es entonces que existen organismos pluricelulares? ¿Y qué es lo que les da ventaja evolutiva? La respuesta más obvia es que la colaboración entre diferentes células puede permitir una explotación más eficaz del medio. Ahora bien, para que esta colaboración sea posible, puesto que la mayor eficacia procede del reparto de funciones, es preciso que haya una coordinación entre los diferentes grupos de células. Si todas poseen el mismo genoma, los mismos genes, ¿cómo es posible que adopten formas y funciones diferentes? Porque poseen las propiedades de expresar su herencia genética de muchas formas diferentes. Son genes que se expresan en un tipo de células y no lo hacen en otro tipo diferentes dentro de un mismo organismo. Evolutivamente, parece que las primeras células animales especializadas que aparecieron fueron las células epiteliales, que permitían aislar del exterior la parte interna del cuerpo. A continuación pudieron aparecer las células musculares, nerviosas y las del tejido conectivo. Todas ellas pueden encontrarse en los animales actuales más sencillos. El proceso de evolución de la multicelularidad fue posible gracias a la aparición de sistemas cada vez más sofisticados de coordinación y regulación de la expresión genética en sus células individuales. Del tipo de genes que se expresan depende la conformación y funcionalidad de cada uno de los diferentes tejidos. Los tipos celulares diferentes de los vertebrados pueden llegar hasta 200, cada uno de los cuales cumple funciones diferentes para beneficio del organismo, además de sobrevivir y reproducirse en la medida de lo necesario para que el organismo, como un todo, funcione de la mejor manera posible para lograr sobrevivir y reproducirse. Ni qué decir tiene que los organismos pluricelulares
no han desbancado en absoluto a los unicelulares, concretamente a las bacterias, como pobladores de la faz de la Tierra. Es más, se podría afirmar que la pluricelularidad es casi una excentricidad de la naturaleza, habida cuenta de que la mitad de la biomasa terrestre está constituida por bacterias. Lo cierto es que hay un límite para el tamaño mínimo que puede tener un ser vivo, aunque sea unicelular. Sin embargo, es posible que aumentar el tamaño pueda proporcionar ventaja para sobrevivir y reproducirse. Esto no quiere decir que aumentar de tamaño sea imprescindible para mejorar las expectativas vitales. La mayoría de los seres vivos, las bacterias, son unicelulares y dada una especie concreta, la probabilidad de que las especies descendientes sean más grandes no es mayor, sino igual o incluso menor que las de que sean muy pequeñas. Podemos afirmar tranquilamente que la complejidad estructural y funcional de la especie humana es un hecho extraordinariamente improbable que por suerte o por desgracia para nosotros ha tenido lugar. Damos por finalizado